Hola, muy buenos días. Disculpen el retraso. Encantada de estar con ustedes, María Antonieta Díaz. Para los que no me conocen, soy directora fundadora de GBS Group y voy a estar hablándoles hoy sobre cómo prepararse para una auditoría del IRS, del IRS, el Departamento de Rentas Internas. Una aclaratoria importante inicial, esta presentación solo trata conceptos generales, no tiene la intención de responder a todas las preguntas y solo sirve como una introducción a los temas involucrados con una auditoría. Se debe consultar a un profesional capacitado para evaluar las consecuencias de cada situación individual. Este webinar no constituye ninguna asesoría fiscal ni legal de cualquier otro servicio de parte de GBS Group, la cual pues no asume ninguna responsabilidad por consecuencias legales. GBS Group no brinda asesoramiento legal de ningún tipo. Los servicios y formularios o plantillas que GBS Group proporciona no son asesoramiento ni sustituyen los servicios de un abogado. En caso de tener preguntas legales, debe dirigirse a un abogado. María Antonieta Díaz, como ya les dije, tengo más de 30 años de experiencia asesorando a empresarios e inversionistas a establecer y desarrollar sus negocios en los Estados Unidos. Tengo una licenciatura y un máster en contabilidad y he colaborado con Telemundo, CNN, Univision y PBS en temas de impuesto, contabilidad y emprendimiento. Bien, comencemos. Que hablemos sobre qué es una auditoría de impuestos. Es una revisión que hacen las entidades que colectan o recolectan impuestos en los Estados Unidos para determinar si lo que presentaron en sus declaraciones es correcto, adecuado, está completo. Y las auditorías más comunes que nos conseguimos tienen que ver con el IRS, el Departamento de Rentas Internas, que es a nivel federal de los Estados Unidos, que audita impuestos sobre la renta federal, impuestos de nómina, impuestos sobre regalos y herencia. Y tenemos los departamentos de rentas de los estados, que normalmente se llaman State Departments of Revenue, como Florida Department of Revenue. Algunos los llaman controllers también, como Texas Controller, y auditan impuestos estatales, impuestos sobre la renta estatales, o impuesto a las ventas, o impuesto al desempleo. Esas son las auditorías más comunes que nos vamos a conseguir, pero esta presentación está centrada en el IRS, en el Departamento de Rentas Internas a nivel federal y las auditorías federales de impuestos sobre la renta. ¿Ok? Va a ser el centro de todo esto. Te los menciono inicialmente solo para que tengan una idea de que pueden recibir de todos de estos departamentos y estos tipos de auditoría. Es importante que tomen en cuenta que ninguna de los departamentos y sobre todo el IRS se comunica por teléfono, solo lo hacen por escrito, por carta. Entonces, siempre van a recibir un documento en el correo dirigido a usted o a su empresa cuando van a tener una auditoría. Así que nadie que los llame por allí, porque yo he recibido llamadas donde me dicen que me están buscando porque debo dinero, etcétera, etcétera. Nada de eso es cierto. Siempre son scams, gente tratando de sacarles dinero. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es el propósito de una auditoría? Mucha gente cree que es que me van a castigar. No, la realidad es que lo único que están buscando es verificar que efectivamente la información que usted les dio en la declaración es la correcta y está completa. Veamos cómo se seleccionan para una auditoría. Hay una selección aleatoria, puede ser simplemente te salió el número y ya. ¿Ok? Otra manera es que hayan elementos que le llamen la atención. Por ejemplo, deducciones muy grandes o discrepancias con ingresos reportados versus otros documentos que ha recibido el IRS. Y también negocios que manejan mucho efectivo. Estas son como las características más comunes que levantan o pueden dar lugar a una auditoría. Y por supuesto, como les dije, la aleatoria, suerte, caíste y punto, ¿no? No necesariamente es algo que les llamó la atención porque también hay una base aleatoria que toman en cuenta. Si tienen preguntas, recuerden que en la parte de abajo tienen un botón de Q y A y pueden hacer preguntas y yo voy a ir viéndolas acá y respondiéndolas.
Ok, hablemos un poquito de las estadísticas. La mayoría de los contribuyentes no tienen que preocuparse por una auditoría porque nunca posiblemente reciban una. El nivel de auditorías que se hacen es bastante bajo con respecto a la cantidad de declaraciones que se presentan. Yo les voy a mostrar algunas acá del 2022 del IRS, y lo que se ve en lo que les voy a mostrar es que han disminuido en los últimos años y el IRS no tiene planes de aumentarlas, sino más bien continuar con números muy bajos y solamente centrarse en los que ganan más de $400,000 al año en el caso de personas naturales. Si vemos aquí en las estadísticas del Internal Revenue Service Data Book del 22, se puede ver claramente cómo han ido disminuyendo a través de los años, desde el 2012 al 2020, en todos los casos. Así que realmente lo que hemos visto es una disminución en el nivel de auditorías. Así que normalmente o en muchas ocasiones nunca va a haber una auditoría, pero si le llega, es importante que entienda de qué se trata y cómo prepararse para pasar una auditoría en forma adecuada. Ven aquí las auditorías del 18 al 22 en general. Fíjense cómo han disminuido, luego bajaron un poco, pero siguen en una tendencia a disminuir. Ok, ¿qué factores aumentan las posibilidades de auditoría? Eh, el IRS normalmente utiliza un sistema que llaman de Discriminant Information Function para comparar las declaraciones con unos estándares. Es decir, ellos tienen unos estándares por industria, por tipo de negocio, por tipo de gasto. Entonces, eso lo comparan y de allí sacan conclusiones que sacan banderas rojas para auditoría en un momento dado. Entonces, de las cosas más comunes que ellos ven o los factores que aumentan las posibilidades está la discrepancia en ingresos reportados. Cuando usted recibe una W2 o una 1099, si esos números que usted pone en su declaración son diferentes a los que ellos recibieron por la vía, recuerden que en una W2, por ejemplo, el empleador envía al IRS y le envía una copia a usted y usted lo coloca en su declaración de impuestos. Y si hay discrepancias entre esos dos números cuando usted presenta su declaración, esto puede dar lugar a una auditoría. Igual sucede con las 1099. Entonces es muy importante que estemos pendientes de que los reportes sean utilizados adecuadamente y se coloque toda la información. También no colocarla, por ejemplo, que no colocó intereses que recibió y el IRS recibió del banco una 1099 de intereses. Ese tipo de cosas pueden dar lugar en un momento dado a una auditoría. Deducciones comerciales inusuales o excesivas. Una de las que toman muy en cuenta es comidas y entretenimiento. Eso siempre le ponen el ojo. Así que hay que tener mucho cuidado con los gastos de comida y entretenimiento. Pérdidas comerciales muy grandes o una disminución brusca de ingresos declarados de un año para otro también puede dar lugar a una auditoría. Deducciones caritativas excepcionalmente grandes, también hay que tener cuidado. Todo esto si es real y tiene el soporte no hay problema, pero puede generar una auditoría. Lo que es importante es tener los soportes necesarios para documentar y en caso de una auditoría tener los respaldos necesarios. Cuentas bancarias extranjeras no reportadas. Aquí quiero detenerme un momento, es bien importante. Las penalidades por esto son altísimas. Si tienes cuentas bancarias, sea una empresa o sea una persona natural que tiene cuentas bancarias foráneas fuera de los Estados Unidos, tiene que reportarlas. Si no reportarlas, puede generar razones para una auditoría y además importantes penalidades. Incluso estas cuentas bancarias extranjeras no reportadas, lo que se pide reportar es el saldo mayor que tuvo en el año la cuenta, ni siquiera tiene que ver con pago, es solo informativo. Así que es muy importante que no olviden informar sobre las cuentas bancarias que tienen en el extranjero. Negocios con mucho efectivo, como restaurantes o tiendas de conveniencia, también son
fuentes para que seleccionen para auditoría, porque por supuesto el manejo del efectivo siempre tiene posibilidades de generar cosas que no se hayan reportado completamente. Ok, ¿cómo funciona una auditoría de impuestos? Se pueden hacer básicamente de tres maneras. Una auditoría por correspondencia. Simplemente reciben una carta, es la más sencilla, solicitando los documentos o que aclares algo específico. Pueden ser cosas muy puntuales y sencillas. Simplemente es enviar el documento y que te estén pidiendo o el soporte que estén pidiendo o completar el formulario que olvidaste llenar y simplemente se completa y se envía. Pueden haber auditorías en la oficina del IRS. Esta es la segunda opción que tenemos, que eso es si necesitan una revisión más detallada, entonces es posible que pues le hagan una cita para ir a la oficina del IRS y le pidan que lleve la documentación para revisarla en la oficina. Y la tercera es que van una auditoría a su empresa o a su casa, que son casos más complejos donde un agente se dirige y visita el lugar de trabajo, revisa los documentos directamente. Eso suele suceder en negocios de más volumen y depende también de la complejidad de lo que quieran revisar, ¿ok? Porque si es una auditoría muy puntual de un número o dos números que quieren verificar, posiblemente sea simplemente por correspondencia y no, pero si quieren hacer una auditoría más completa, puede haber o bien en las oficinas del IRS o ir directamente a su casa o a una empresa. Nosotros siempre recomendamos que si les llega una auditoría donde están pidiéndole que van a ir a su empresa o a su casa si es personal, tratar de evitar de que sea así y contactar a su contador y preferiblemente que vayan a las oficinas del contador y suministren allí toda la información y se respondan todas las preguntas en esa entrevista. Porque siempre, pues, cuando van a la oficina o cuando van a su casa, tienen más posibilidades de ver más cosas, escuchar más cosas y es preferible mantener la información lo más contenida posible con respecto a lo que están pidiendo y se les dé en documentación. Recuerden que pueden hacer preguntas. A ver, aquí tengo una, déjenme ver. Ok, aquí me están preguntando cuántos años posterior a un año de ejecución pueden realizar una auditoría. Por ejemplo, este año, ¿de qué año pueden hacer una, por ejemplo, hace 5 años a la fecha o cómo es? Ok, ya lo voy a responder, lo tengo más adelante en la presentación, así que ya voy a responder eso. Ok, ¿qué revisan en una auditoría? Hay varios aspectos que pueden revisar. Pueden pedir revisar todo, pero los más comunes son ingresos no reportados. Si recibiste pagos que no fueron reportados, seguramente pues el IRS va a querer saberlo. Deducciones grandes, deducciones importantes, créditos fiscales que son mayores de lo esperado de acuerdo al nivel de ingreso y gastos de negocio. Muchas veces pues verifican que sean legítimos y necesarios para el negocio. Tomen muy en cuenta eso. Es súper importante que todos los gastos de negocio que se coloquen como deducción sean justificables para el tipo de negocio que ustedes hacen. Eh, mm, Muchas veces vemos gente que no, yo quiero poner este tipo de gasto. No son gastos que puedan justificarse para el negocio, pueden traer consecuencias al momento de una auditoría porque no se van a poder soportar y justificar como razonables. Algo importante, es común que si te hacen una auditoría a nivel personal, es decir, van a auditar tu declaración personal, pero resulta que tienes un negocio, te llega una K1 de tu negocio o tienes un Schedule C de un negocio por cuenta propia. em, Luego quieran ir y ver los registros de las declaraciones de las compañías y viceversa. A veces llega una auditoría de una empresa y terminan también revisando las declaraciones personales de los socios. Esas cosas suceden y suceden bastante común cuando son auditorías completas. Como les dije, si son auditorías puntuales de un documento o un punto específico que quieren verificar, normalmente no pasa, pero si es una auditoría más completa, es muy posible que no se quede solo a nivel personal, sino vayan también al negocio o al revés.
Me preguntan aquí en caso de la documentación si la tengo digital sirve o cómo puedo entregar originales todos los documentos. No, no se necesita ningún original. Todo puede estar escaneado. De hecho, la recomendación es que no tengan ningún documento en papel. Todo lo tengan escaneado y lo guarden digitalmente. Todos los documentos digitalizados son válidos para efectos de una auditoría. No tienen que tener nada original en papel. Ok, ¿qué hacer si recibes una notificación de auditoría? Pues primero no entrar en pánico. Luego llame a su contador. Lo más recomendable y preferible es que no se siente con un oficial del IRS usted solo. Si tiene dudas, preguntas, también es muy importante cómo se responde, qué información se le da. A veces no es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces es bien importante que tomen en cuenta que la experiencia de alguien que se ha enfrentado en diversas oportunidades a auditorías es importante. Usted a lo mejor es la primera vez y a lo mejor la única vez en su vida que se va a enfrentar a una auditoría, así que yo les recomiendo que llamen a su contador. Si el contador no tiene experiencia, porque también eso es posible, no, como les digo, no son tantas las auditorías que se presentan. Si es una persona que tiene poco tiempo en la práctica, es posible que nunca se haya enfrentado a una auditoría, o también depende del tipo de auditoría, porque hay auditorías más sencillas, que simplemente es responder con una carta y ya, y una documentación soporte, pero si es algo más intenso, más exhaustivo, busquen siempre a alguien que tenga experiencia manejando ese tipo de auditorías. Luego reúna toda la documentación que respalde los datos de la declaración, como estados de cuenta de banco, facturas, recibos, estados financieros, balance general, estado de ganancias y pérdidas y General Ledger. El General Ledger es un detalle de todas las transacciones. Preferiblemente, pues, si tienen un sistema contable en QuickBooks o Xero, que tengan todos los respaldos necesarios. Muchas veces el IRS incluso pide copia del QuickBooks y para ellos entrar y verificar y sacar reportes. Am, Tomen en cuenta que mientras más ordenado y organizado tengan todo, más fácil va a ser el proceso y más fácil va a ser convencer al IRS de que todo está bien. Entonces aquí el truco de todo esto es organización, tener la documentación toda respaldada, em, organizada, es decir, si tienen por año, si tienen, por ejemplo, compraron activos, ok, todos los activos tienen las facturas digitalizadas de esos activos, de las mesas, las sillas, las computadoras que compraron. Si tienen gastos, ¿qué son los gastos? Traten de no pagar cosas en efectivo, de utilizar siempre una tarjeta de débito de la cuenta de banco, donde todos los gastos están allí identificados, porque eso es más sencillo al nivel de una auditoría. Si ustedes, por ejemplo, sacan dinero en efectivo de la cuenta y gastan y luego tienen que tener los soportes y traer, es más complicado. Lo mejor es que tengan una tarjeta de débito, que puedan tener toda la documentación respaldada, y que se vea en el estado de cuenta del banco. Va a ser mucho más fácil para todas, es más fácil para la contabilidad, llevar la contabilidad adecuadamente y por supuesto luego para una auditoría. Siempre piensen en que tienen que estar preparados, aunque la posibilidad de una auditoría pueda ser remota, hay que estar preparados porque nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Ok, am, ok, preguntas frecuentes que nos conseguimos. ¿Qué sucede si necesito más tiempo para responder? Les llega una auditoría y les piden información. Ok, no están listos para la fecha que indican allí. Se puede pedir una extensión. Hay que llamar, depende de las instrucciones que dé la correspondencia. Puede ser que pueda ser una llamada telefónica o un fax o una correspondencia, pero siempre es importante. Lo importante es no ignorar si reciben una notificación de la IRS, no se puede ignorar.
ustedes tienen que tomar las acciones necesarias. Si no tienen tiempo para responderla porque están de viaje o porque se les presentó una situación familiar o porque simplemente no pudieron tener toda la documentación, pues pueden perfectamente pedir una extensión. ¿Qué sucede si no respondo para la fecha límite? Esto puede, em, si no respondes, ellos pueden asumir que tú estás diciendo que estás de acuerdo con lo que ellos digan, lo que establezcan. Es muy importante que uno responda, trate de responder a tiempo o pedir una extensión y para poder tener todas las oportunidades en el proceso, porque el proceso es largo. A veces he tenido auditorías que estamos un año en ir y venir, en que piden un documento, en que analizan, en que 2 meses después aparecen otra vez, después 3 meses después vuelven otra vez y vienen y van hasta que lleguen a una conclusión. Y aún cuando lleguen a una conclusión, también hay posibilidades de apelación, pero si uno no responde en las fechas y no está en constante comunicación con ellos, respondiendo a sus preguntas o a cualquier requerimiento que tengan, uno puede perder los derechos a hacer una apelación y va simplemente a dar por aceptado lo que ellos digan. Ok, la pregunta que estaba por acá, sobre cuántos años puede haber una auditoría. Normalmente son 3 años, ¿ok? Sin embargo, si detectan que se reportaron de menos ingresos, más de 25%, podrían ir hasta 6 años. En caso de fraude, no hay límite de tiempo, ¿ok? Si ellos determinan que hay un fraude. Lo más común es 3 años, pero si hay desviaciones relevantes de más de un 25%, entonces podrían abrir 3 años más y llegar a 6. Eso es lo que normalmente sucede. Es importante aquí tomar en cuenta que esta limitación o estatus de limitación, que se llama status of limitation, es y sirve cuando has presentado una declaración. Esto no aplica si no has presentado una declaración. Es decir, vamos a suponer que ustedes tienen unas cuentas bancarias en el extranjero y no las han presentado. No han presentado el FBAR, el Foreign Bank Account Report, el reporte de cuentas bancarias foráneas. Si no lo han presentado, pueden abrir en cualquier momento todos los años que quieran. Esto de los 3 años es presento, 3 años en adelante pueden venir y auditar. Y después de eso ya no. Pero si no lo he presentado, no hay estatus de limitación porque no se ha presentado. Así que tomen eso en cuenta. No es que si yo no lo presenté, dejo pasar los años y ya no va. No, puede venir en cualquier momento porque no han sido presentados. ¿Qué sucede cuando estoy en desacuerdo con el resultado de la auditoría? Porque esto puede suceder. Puede haber o encontraron unos hallazgos y ustedes no están de acuerdo y tienen cómo soportar que no es así o la conclusión está errada. Ustedes pueden apelar. Hay derecho a apelación, se puede presentar documentación, un resumen o respaldando la posición y se puede solicitar a una oficina especial de apelaciones del IRS para que lo tomen en cuenta y se pueda resolver la discrepancia. Por eso le digo, es un proceso que puede ponerse bien complejo dependiendo del tipo de auditoría. Siempre la recomendación es que busquen una guía, un profesional con experiencia que los pueda ayudar a navegar en todo esto y a responder adecuadamente. Déjenme ver. Aquí hay una pregunta. ¿GB se apoya en caso de auditoría? ¿Cómo apoya? Sí, dependiendo del tipo de auditoría. Podemos apoyarlos en todo. Representamos ante el IRS. Nosotros somos Enroll Agent. Un Enroll Agent es el nivel más alto de representación ante el IRS y podemos ir hasta corte, pero normalmente no es necesario. Em, Se pueden ir a todas las instancias y representarlos. De hecho, se hace lo que se llama un power of attorney, que para representarlos, ustedes no tienen ni que hablar con el IRS, nosotros nos encargamos de todo, de responder, de hablar, etcétera. Em, eh, Podemos ayudarlos en todos los aspectos de una auditoría, tanto personal como de negocio. Ok, déjenme ver si aquí hay más preguntas.
Ok. Recolectar las formas W8, W9 y W8BEN de empresa. ¿Qué debo obtener de mis proveedores de mi empresa? Son únicamente los servicios profesionales, servicios técnicos y asesoría. Es que otro tipo de proveedor me da confusión de cómo le voy a pedir a una librería ese formulario si es una compra de ese momento o esporádica, y el formulario seguramente lo tendría que proveer las autoridades de esa empresa. Ok. em, Cuando tienes, normalmente se necesitan W9 o W8 si están pagando con cheque, con transferencia. No, si están pagando con tarjeta de crédito, no se necesita. Y casi siempre son servicios, honorarios profesionales, rentas, abogados que paguen. Todos esos necesitan que tengan, su W8, W9, porque van a tener que reportar en un momento dado, en el caso de los que son residentes fiscales y llenan una W9, es posible que tengan que hacer una 1099 para reportar los ingresos si le pagaron más de $600 en el año. Y la W8 y la W8BEN, si no la recolectan, tienen que hacer una retención del 30%. Entonces es muy importante que, pues, si tienen proveedores de servicios en el extranjero, les llenen la W8BN, porque si no, su deber es hacer una retención. Si no hacen la retención y hay una auditoría y no tienen las W8BN firmadas, les van a cobrar a ustedes esa retención que no hicieron. ¿Ok? Entonces es muy importante. La W9 y la W8 no hay que hacer nada con ellas, hay que guardarlas simplemente en sus archivos, no hay que enviarla a ninguna parte. Pero no tenerla les puede generar en el momento de una auditoría las consecuencias de que les cobren las retenciones que no hicieron. Así que es muy importante tenerlas. Sé que siempre genera confusión a quién le pido, como me estaba mencionando acá Rosa María, que en la W8, ¿a quién se las pido? Bueno, si yo voy a comprar a Home Depot, a Office Depot, o voy a comprar a una librería, no, yo no le tengo que pedir una W9, y si estoy pagando con tarjeta de crédito, tampoco. Pero si yo le pago con una transferencia de banco a un proveedor de mercadeo o de servicios profesionales, debo pedirle una W9 o W8. Recuerden que la W8 y la W9 son declaraciones juradas del estatus fiscal de la persona o la entidad. Entonces, no somos nosotros quienes decidimos si la persona es W8 o W9. Cada quien tiene que decidir, el proveedor, que le corresponde. Porque ustedes pueden tener un proveedor que vive en Argentina, pero resulta que es ciudadano americano, pero vive en Argentina. Y ustedes no le pueden decir, me tienes que firmar una W8 porque estás en Argentina, porque eso no es lo que define que tiene que firmar. Lo que define que tiene que firmar es si la persona es residente fiscal o no de Estados Unidos. Entonces, un residente americano o ciudadano americano, aunque viva en Argentina, tiene que llenar una W9. Entonces, es muy importante que no son ustedes los que deciden, sino que cada quien tiene que decidirlo. Sí, siempre lo recomendable es enviarle los dos enlaces de la W8 y W9. Eso es muy fácil, se consigue en internet. Escriben W8 y W9 y van a conseguir enlaces del IRS, porque se puede llenar online, la imprimen, la firman y se las envían escaneada. Ustedes solo tienen que tenerla escaneada guardada en sus archivos. Ok. Ok, dice, tengo acá una pregunta. Una cuenta en el extranjero con montos muy pequeños, menos de 1,000, hay que reportarlas. Ok, el reporte de cuentas foráneas es si la sumatoria de las cuentas en el extranjero llega a $10,000 o más en el año, en algún momento en el año. Es decir, si yo tengo 5 cuentas de banco en el extranjero y cada una tiene $2,000. Entre todas suman 10,000, tengo que reportarlas todas. Entonces, es en lo que llaman el valor agregado, sumado de todas las cuentas que tenga en el extranjero. Recuerden que es el saldo mayor de la cuenta en el año. No es el saldo al final del año, no es
es el saldo más grande, el pico más alto que haya tenido la cuenta en el año. No importa que el resto del año tenga $1. Si en algún momento tuvo 10,000 o la sumatoria de todas las cuentas llegaron a 10,000, hay que reportarlas, todas, así tenga $1, ¿ok? Eso es súper importante. Si no llegan a $10,000 en conjunto en el año, no hay que reportarlas. Estas planillas W9 se solicitan una vez o cada año. Deben pedirse cada año porque las circunstancias de las personas pueden cambiar. La persona se puede mudar y puede convertirse en residente si era no residente, y necesitan tener la información actualizada. Si la persona les llena una W9 y se muda y ustedes utilizan la del año pasado, cuando preparen la 1099 no se la van a enviar al lugar adecuado. Entonces sí, deben renovar cada año, estar seguros de que van a emitir la 1099 adecuadamente con la dirección adecuada. Tengo otra pregunta. Si el proveedor no quiere dar la W8BN de empresa, ¿la multa o sanción que puede tener mi empresa no sería mayor que la que tuve que retener? No. Si un proveedor no le llena la W8, usted simplemente le paga con un 30% menos. Eso es muy sencillo, que la persona escoja. Simplemente si le tenía que pagar $1,000, usted le quita el 30% y le paga $700. Y si él quiere recibir solo 700 por no llenar la W8, bueno, allá él. Usted simplemente le va a pagar menos. Y eso sí, ese 30% que le retuve lo tiene que enviar al IRS, ¿ok? Hay que hacer el pago al IRS de ese dinero, porque ese dinero no es para usted, ese dinero es una retención de impuestos que usted le está haciendo. Entonces, mire, es tan fácil como que usted le dice, mira, no te puedo, si no me das la W8, no te puedo pagar los 1,000 y te pago 700, para que vea cómo la W8 aparece facilito y rapidito. Eso es así de sencillo. Ok, respondidas todas las preguntas. Ok, ya le hablé de las apelaciones. Ok, ¿qué puede suceder como resultado de una auditoría? Pueden suceder varias cosas. Si cometiste un error y el IRS lo detecta, pues simplemente te va a pedir que pagues la diferencia, posiblemente con intereses y penalidades, porque pues ha pasado tiempo, 1 año, 2 años, 3 años desde que lo hiciste, y si hubo una diferencia de $1,000, pues ellos van a calcular intereses y penalidades sobre esos $1,000 de diferencia y los vas a tener que pagar. En algunos casos podría también suceder que pagaste de más y que te den una devolución. También puede suceder. Y también puede ser que todo está en orden, terminó la auditoría y no pasó nada. Y simplemente no hubo ajuste, ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, ni hubo devolución ni hubo penalidades. Puede resultar cualquiera de estas cosas. Así que no siempre crean que una auditoría necesariamente es solo cosas malas que pueden suceder. No. Si todo está en orden, también puede terminar sin ningún ajuste. Yo he tenido auditorías sin ajustes. Ok, mitos comunes que nos conseguimos. El IRS está tratando de atraparme. El IRS no selecciona declaraciones por capricho, se basan en sistemas automáticos o inconsistencias que consigan. Debo pagar inmediatamente si recibo una carta. La carta del IRS no significa siempre que debas pagar. Primero hay que revisar la situación y responder con la documentación adecuada. Por eso siempre no se asusten, busquen asesoría para asegurarse de que efectivamente lo que están pidiéndoles es adecuado. Muchísimas veces nos conseguimos con correspondencias que puedan no necesariamente ser de auditoría. Les llega una carta de la IRS cobrándole cosas que no tenían que cobrarle o que no corresponden. Pasa mucho, por ejemplo, que llegan penalidades porque no presentaste una extensión, suponte, y sí se presentó la extensión y hay pruebas de que sí se presentó. El IRS también se equivoca, pierde documentación. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando reciban una correspondencia del IRS, asesorarse adecuadamente, leerla bien, entenderla, porque no
simplemente porque les están diciendo que tienes que pagar, tienes que sacar el dinero y mandárselos. No necesariamente es así. ¿Puedo ignorar una notificación de auditoría? No. Hacerlo solo empeora la situación y puede resultar en sanciones si no respondes a tiempo. Así que lo ideal es, enseguida que recibas una correspondencia, tomar acción, bien sea que vas a enviar la documentación necesaria o vas a buscar asesoría, pero hacerlo rápidamente. Otro mito, una vez auditado, siempre seré auditado. La mayoría de las auditorías cubren solo un año y un tema, a veces un tema específico, y no significa que te van a estar auditando continuamente. Posiblemente nunca más veas a un auditor. Así que no se predispongan con eso. También hay muchas cosas que escucho comúnmente, no lo tengo acá, pero es que si hago una enmienda me van a auditar. Eso lo escucho muchísimo de clientes y no es así. Una enmienda de una declaración es, me di cuenta de un error y lo voy a corregir. Y es válido corregir, ¿ok? Eso no quiere decir que ese error y esa corrección, haber enmendado la declaración, va a generar la posibilidad o mayor posibilidad de una auditoría. Falso totalmente. Yo tengo clientes que han hecho enmiendas porque cometieron errores, le faltó cosas. Es preferible, si te das cuenta de un error, corregirlo y hacer una enmienda, a esperar a ver si el IRS se da cuenta y viene una auditoría que además puede venir mucho más compleja y profunda de lo que hubiera sido simplemente resolver lo que te diste cuenta que había equivocado en la declaración. Aquí tengo otra pregunta. Carlos me pregunta, en caso de que te toque pagar, ¿ese pago se puede fraccionar o debe ser en un único pago? Depende. Depende de la cantidad. El IRS cuando normalmente te da oportunidades de pago, casi siempre si estás pidiendo pagos en más de un periodo de 6 meses, te van a pedir hacer un análisis financiero, a ver si es verdad que no tienes recursos para pagar. Depende de la situación específica, pero casi siempre hay oportunidad de llegar a un arreglo para pagar en partes. Pero te pueden pedir justificación. Si pago servicios de limpieza y suma alrededor de 10,000 al año, debo pedirle una W8, W9. Bueno, si te está haciendo limpieza local en tu lugar, en Estados Unidos, va a ser una W9 porque esa persona es residente fiscal de los Estados Unidos, ¿ok? Ojo, es irrelevante si tiene papeles o no tiene papeles, pero es residente fiscal porque vive en los Estados Unidos. Cualquier persona que viva en los Estados Unidos y tenga más de 183 días de presencia física se convierte en residente fiscal, con algunas excepciones, pero en general. Entonces, si le pagas más de $600 en el año a esa persona por ese servicio de limpieza, tienes que pedirle una W9 para poder emitirle una 1099 al final del año. Si es una empresa, y por eso te tienes que ir a la W9. En la W9 está la identificación de si es una persona natural, si es una corporación, si es una S corporation, si es una LLC. Entonces, si es una corporación, normalmente no hay que hacer 1099, pero tú tienes que pedir la W9 para poder saber si te corresponde o tienes la obligación luego de emitir la 1099. Entonces, es muy importante que sí, cualquier servicio que ustedes paguen, pidan la W9 o W8, porque si no tienen que hacer la retención. ¿Ok? En el caso W9 la retención es el 24%, en el caso W8 es el 30%. Ok, continuemos. Ok, algunas recomendaciones finales. Las auditorías de impuestos no son algo de lo que debas temer si tienes tus registros en orden. Mantener los documentos organizados, vital para lograr pues responder adecuadamente. Asegúrate de reportar todos tus ingresos correctamente. Eso es súper importante. Miren que una de las cosas que ellos hacen, y tengan muy en cuenta esto, si ustedes, yo he tenido auditorías, por ejemplo, de que el auditor lo único que hace es que suma los depósitos de la cuenta de banco de la persona y le dio $100,000 y la declaración, los ingresos que reportó son $70,000. Explícame la diferencia de $30,000 que hay allí.
en el banco 100 que entraron y tú me reportaste 70. Eso puede tener muchas explicaciones. Ojo, eso no necesariamente quiere decir que no reportaste ingresos. Pudiste haber recibido un regalo y no lo tenías que reportar. Pudiste haber tenido un préstamo y te lo devolvieron y eso ingresó en el banco. Tienes que tener los soportes simplemente y responder correctamente y con los soportes adecuados. Pero por eso es que es importante, si tienen movimientos bancarios, por ejemplo, que no correspondan con ingresos en un momento dado, documentenlos adecuadamente. Si necesitas ayuda, pues no dudes en buscar ayuda profesional. Apoyo profesional es importante. Como les dije, posiblemente si les toca la suerte de una auditoría en un momento dado, quizás sea la única vez que en su vida se van a enfrentar a una auditoría, mientras que profesionales que estamos involucrados con esto, nos hemos enfrentado a esto en diversas oportunidades y sabemos cómo manejarlo, cómo responder, qué documentación entregar, cómo explicar una situación en un momento dado. Así que recuerden que para una auditoría, sea de su negocio o personal, es importante buscar asesoría para saber cómo responderla adecuadamente. Bueno, hemos llegado al final de este webinar. Como siempre, pues un placer. Gracias por asistir. Pueden seguirnos como GBS Group en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube. Nuestro canal de YouTube tiene muchísimos videos súper interesantes sobre diversos temas que pueden ayudarlos en el manejo de su negocio. Visiten nuestra página web gbsgroup.net. Se pueden comunicar con nosotros al 954-659-8835 o por email info@gbsgroup.net. Si tienen más preguntas, estoy aquí para las preguntas finales. Y ya saben, si tienen una auditoría, busquen ayuda, es importante, a menos que sea simplemente algo, como les digo, a veces es una carta muy sencilla con una pregunta y ustedes la pueden responder, pero si se les complica la cosa, es importante que busquen asesoría. A ver, tengo aquí una pregunta: si se le pagó a una empresa no residente porque no sabía que debía solicitar la W8 de empresa, pero le pagó con tarjeta personal del miembro, no se retuvo porque desconocía este requisito. Lo mejor es que no reporte esta compra en mis estados financieros, o cómo podría manejarlo. Si la pagaste con tarjeta de crédito, no se necesita la W8. Si la pagaste con tarjeta, con transferencia bancaria, sí. Así que no te preocupes, si puedes ponerlo como deducción. Realmente va a ser al final como un aporte del socio, porque es un gasto que hizo el socio por cuenta de la empresa. Y, pero no vas a tener problema porque fue con tarjeta. ¿Ok? Pero sí es importante, miren, como una regla de mejor práctica, siempre antes de hacer el primer pago a cualquier persona extranjera, pidan la W8. Eh, con eso van a tener el nombre, la dirección y la información que necesitan, y la guardan. Evítense luego dolores de cabeza. Eso es lo mejor que tienen que hacer. Y si la persona, no, como les dije, si no se las quiere suministrar, entonces díganle que les tienen que hacer la retención del 30% y no hay problema. Ustedes se la hacen y la reportan al IRS. Pero les aseguro que en lo que le digan eso, le va a aparecer la W8 fácilmente. No es un proceso tan difícil como para no hacerlo, y lo mejor es tenerla. Si después no les hacía falta, pues no importa. Lo hicieron y ya, pero ustedes se cubren de poder tener la responsabilidad en un momento dado. Ok, muchas gracias por el webinar informativo, siempre a la orden. Gracias a ustedes por el apoyo. Ok, cuando se solicita W8, W9, ¿cuál es la diferencia? Ok, la W8 es una declaración jurada de que la persona es no residente fiscal. Y la W9 es una declaración jurada de que la persona es residente fiscal de los Estados Unidos. Entonces, la persona a la que le estás pidiendo la información tiene que decidir si es residente o no es residente de los Estados Unidos. Por lo que les explicaba, no es responsabilidad de ustedes saberlo, porque, por ejemplo, si yo le pago a una persona que me lleva a las redes sociales que está en Argentina, yo no sé si esa persona es ciudadana americana, pero está viviendo en Argentina.
Si es ciudadana americana, quiere decir que es residente fiscal. Para los Estados Unidos es residente fiscal aunque vive en cualquier parte. Entonces, esa persona tiene que saber que va a dar una declaración jurada de que es residente y va a tener que llenar una W-9. Ahora, si es un extranjero, no es residente de los Estados Unidos, vive afuera, pues entonces llena una W-8. Ustedes, la responsabilidad es decirle, me tienes que firmar una de estas dos, que la persona escoja cuál tiene que firmar. Entonces, la diferencia es W8BEN es una declaración jurada de la que la persona es no residente fiscal de los Estados Unidos, W9 es una declaración jurada de que la persona es residente fiscal de los Estados Unidos. A la orden, ¿pueden mandar link para oír de nuevo, por favor? Sí, cómo no. Le van a recibir un correo con el enlace para el webinar grabado. Muchas gracias por tu comentario, Lorimar. Gracias. Bueno, un placer como siempre apoyarlos con información relevante y útil que los ayude a manejar su negocio y a cumplir con las responsabilidades fiscales y de contabilidad que tienen. Estamos aquí para ayudarlos. Un placer y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.